Y sí nos alcanza a nosotros para disfrutar con el Expediente Z Zanoletti, que vuelve una semana más a modo prácticamente de broche de este super planeta Duna, insistimos, con doble ración de talentazo, ¿eh? De invitada e invitado, Carmen Fernández Agudo y por supuesto el gran Jordi Watun. Y el expediente que lleva como título novela gráfica a partir de Wikipedia, Zanoletti, y dice así. Voy a leer cómo se define novela gráfica en Wikipedia, que probablemente sea el medio más objetivo que existe hoy día, no contaminado ideológicamente y que observa al sector del cómic desde la lejanía, sin implicaciones emocionales. Novela gráfica es un formato de historieta que contiene una narración unitaria, donde se presentan temas generalmente profundos e historias extensas. Además, en un sentido diacrónico, es un movimiento vanguardista del siglo XXI heredero de la historieta alternativa y con difusión internacional, que abarca tanto cómic estadounidense, israelí y japonés, cuya figura central es Chris Way. A los más despistados les recuerdo que Chris Way es considerado el autor más influyente y más importante del siglo XXI dentro del sector del cómic, y a él se le debe que el cómic sea considerado arte y que acabará denominándose novela gráfica. De ahí que en la definición de Wikipedia se recuerda que la figura central de la novela gráfica sea Chris Way, pero la figura de este autor la dejamos para otro expediente. Ahora voy a hacer una síntesis de cómo ha evolucionado el mercado del cómic para entender el surgimiento del término novela gráfica. Hace mucho tiempo, en una España muy lejana, los tebeos, que eran como se les llamaba a los cómics, desde la primera década del siglo XX se exponían en los kioscos de prensa. Si en aquellos años un autor español podía vender en un mes con facilidad 1 millón de ejemplares, eso se acabó cuando el invasor norteamericano irrumpió en nuestro mercado, y para diferenciar una obra española de otra norteamericana, a la segunda se le llamó cómic y la segunda mantuvo el nombre de siempre, hasta que el cómic devoró al tebeo y desde entonces todos son cómics. Nacieron nuevos formatos de cómics y el cuadernillo habitual se le sumó el comic book, el álbum francés o el manga, también la revista adulta, el cómic elaborado con lomo o incluso se atrevieron a publicar cómics elaborados con portadas duras. Era tanta la cantidad y destinada para tantos consumidores distintos que los kioscos no pudieron asimilar esta transformación. Para el consumidor, un cómic expuesto en un kiosco no dejaba de ser un producto infantil. Además, las librerías convencionales no estaban dispuestas a ofrecer cómics fuera de su sección infantil. De modo que el sector del cómic dijo, nos necesitamos librerías, vamos a crear las nuestras propias, y nacieron las librerías especializadas en cómics. Sin embargo, había un problema, los distribuidores convencionales no veían negocio en distribuir cómics, y las editoriales no podían hacerse cargo de una logística tan cara. De modo que el sector del cómic dijo, nos necesitamos distribuidoras, vamos a crear las nuestras propias, y nacieron distribuidoras especializadas en cómics. Y aquí se va a cometer un error, que van a pagar caro las generaciones futuras. Los distribuidores de cómic, en vez de emular el modelo de distribución del libro convencional, que llevaba funcionando casi desde la creación de la imprenta, fenomenalmente, ha aplicado un nuevo modelo, que en aquella época, gracias a la gran cantidad de ejemplares que se vendían, era eficaz, pero con bajas ventas se podría convertir en un modelo fallido. Pero el sector del cómic pensó que nunca iban a bajar las ventas, sino que cada año se venderían más, de modo que se despreció el modelo de distribución del libro convencional y se impuso este nuevo modelo, que ya hemos explicado en un montón de expedientes anteriores y expuesto las diferencias entre uno y otro. Y ocurrió lo que nadie fue capaz o nadie quiso ver, que las ventas bajaron y comenzaron a cerrar librerías, el modelo de distribución comenzó a fallar. Los distribuidores de cómics ampliaron su catálogo con figuras, juegos de mesas, videojuegos, disfraces y mil cosas más, y lograron salir de la crisis. Las grandes editoriales como Marvel y DC bajaron las ventas, pero no tanto como para que desaparecieran sus licencias, y siguieron acompañando a estas distribuidoras. Sin embargo, las pequeñas y medianas editoriales fueron sucumbiendo, y para salir de la crisis tocaron la puerta de las distribuidoras convencionales. Hola, nos gustaría que nos distribuyeras nuestros cómics. Pues no lo vemos muy claro, respondieron las convencionales. Es que esos productos infantiles banales y subculturales desprestigian nuestro catálogo. Entonces el buen avispado dijo, de acuerdo, nos interesa distribuir cómic. ¿Y os interesaría distribuir novelas gráficas? El distribuidor respondió, en ese caso podemos probar.
Las editoriales medianas, pequeñas e independientes rápidamente cambiaron el formato de sus cómics. Los hicieron lo suficientemente pequeños para alejarse de las medidas habituales de los cómics, pero no que se viera afectado el dibujo, y para que se parecieran a los tamaños de los libros, o al menos, cuando al librero le llegara el producto, lo pusieran en una estantería similar a la del libro, y no hubiera un álbum tamaño francés y lo enviara directamente a la sección infantil. Estos ligeros cambios hicieron que por fin el cómic se vendiera en una librería generalista, que contaba con una distribución convencional que llevaba funcionando desde hacía más de 100 años, y que no se le considerara un producto banal ni infantil. ¿Y un solo cambio de nombre es capaz de todo esto? Mirar, por ejemplo, en política cómo fue suficiente cambiar la palabra imputado por la de investigado, y se ha pasado de apartar a aquellos por ser imputados a decir de ellos que solo son investigados y que hay que esperar antes de apartarlos. Pero la historia no ha terminado. Las grandes editoriales, como Marvel y DC, vieron cómo los independientes comenzaron a vender más que ellos y dijeron, pues vamos a hacer nosotros lo mismo. Y también tocaron a las mismas puertas ofreciendo su catálogo, y también quisieron que sus obras estuvieran en los escaparates y estanterías de las librerías generalistas, así que llevaron sus cómics de grapas como Batman, Batman Año 1 o Spider-Man de John Romita. Y los distribuidores y librerías le dijeron, lo sentimos, nosotros no movemos obras infantiles y banales como Watchmen, nosotros solo movemos novelas gráficas. Y entonces la editorial gigante le respondió, ¿y quién ha dicho que Watchmen sea un cómic? Es una novela gráfica. Y el distribuidor dijo, estoy viendo una grapa, las grapas no son novelas gráficas. ¿Ha visto usted alguna librería que vendan libros en formato grapa? Y entonces las editoriales grandes dijo, hacer desaparecer las grapas de Watchmen y ponerle lomo. Y así se hizo, y desde entonces a ese comic book se le llamó novela gráfica. Es un insulto a la inteligencia, pero es un buen marketing que además funcionó espectacularmente. Pero la historia no ha terminado. Así que todas las demás editoriales, incluido Marvel y DC, dijeron, todo es novela gráfica, desde ahora está prohibido la palabra cómic. Incluso durante los 90 muchos de los volúmenes de Marvel que en España publicaba el sello Forum tenían impreso la portada Graphic Novel. Por fin se consiguió que hasta Eddie Mortadelo Watchmen sacarlo de la estantería de preescolar y ponerlos en la de adultos. Ahora os leo la definición de novela gráfica que dan en Estados Unidos. Una novela gráfica es una obra de arte secuencial de larga duración. El término novela gráfica a menudo se aplica de manera amplia, incluyendo ficción, no ficción y obras antologizadas. Aunque esta práctica es muy cuestionada por los estudiosos del cómic y los profesionales de la industria, es al menos en los Estados Unidos típicamente distinto del término cómic, que generalmente se usa para revistas de historietas y libros de bolsillo comerciales. Para terminar este expediente, vamos a recordar que fue Richard Kyle en 1964 que acuñó el término novela gráfica, término del que se apoderó Will Eisner para definir su obra, Un contrato con Dios, término del que también Marvel se apropió en 1982 para crear la línea novelas gráficas de Marvel. A finales de los 80, Mouse se vendió como novela gráfica, y DC hizo lo mismo con los recopilatorios de Watchmen y de Batman el Señor de la Noche. En 2001, todas las librerías generalistas de Estados Unidos decidieron eliminar de su catálogo la categoría cómic y en su lugar renombrar como novela gráfica. Podemos buscar 1000 definiciones de novela gráfica, colocamos el nombre en el buscador de Google y hay para todos los gustos. Pero si alguien me preguntara qué es una novela gráfica, yo respondería que es un TVO de toda la vida. Sí, señor. Grande Expediente Z. Ese ha sido el colofón a su broche de Planeta Duna, folio. Frank. A ver, hay un género musical que aquí se llamó rock melódico, sí, pero que su nombre original es AOR, o sea, rock orientado para adultos. Yo siempre he odiado ese nombre porque es como, me parece un título acomplejado. Me parece como, oh Dios mío, queremos hacer rock pero no sentirnos infantiles. Es un término de los 80. Pues me pasa lo mismo con novela gráfica, ¿no? Oriol Black es un gran enemigo del término novela gráfica porque me parece como un término un poco acomplejado, un poco en plan, no queremos sentir que leemos TVO, vamos a llamarlo novela y así que parezca otra cosa. Entonces, lo que dice Juanjo, las novelas gráficas son cómics y el que no quiera verlo de otra forma, pues que, bueno, ya está. Medio dossier infantil. Medio dossier en este caso, más que un folio. ¿Y algún folio, Javier? Al expediente. Sí, bueno, realmente cuando empezó un poco a popularizarse la novela gráfica, yo lo recuerdo porque era un poco de manera de identificar, digamos, el formato de la publicación. Uh-huh. Por lo menos en mis tiempos y por lo menos
la gente de mi generación y sobre todo aquí en Almería. Tenía el formato Prestigio, que era así como con el lomo y tal. La novela gráfica era como con tapa dura. Sí. Y luego el cómic, digamos, la historia se llamaba, digamos, que era grapa. De hecho, era un poco así, era un poco para definir. Ya no sé si detrás de aquello, obviamente, pues como se ha hablado siempre, es decir, que era un poco una historia para que tú, como unos te decían dignificar, otros decían, como dice Fran, para decir, no, yo no hago tapeo, yo hago novela gráfica, chaval. Ya. No sé, yo siempre lo he tenido, o sea, nunca me parece despectivo por eso, porque siempre lo he relacionado con el tema de lo que es el formato de la publicación. Ya, bueno, pues sí, me imagino que eso es como todo. Yo creo que más que lo que es la palabra en sí, es cómo se utiliza. Un poco a ver cómo va el tema. Sí. Pues marchando otro dossier, más que folios, ya digo, al expediente Z. Zanoletti. Bueno, todos en pie.